Pues muy buenas noches en esta charla digital de esta noche. Ustedes ya verán en el Facebook y en la cuenta de YouTube, pues los ajustes de repente se da con todos estos eventos en vivo, pero que sigue siendo esta gran oportunidad pues para conectar, para conocernos. Y pues esta noche tengo de verdad la fortuna de que la doctora Anaíbi, precisamente quien es una gran especialista, pero sobre todo destaco que es pues una gran mujer, una gran persona, una profesional y la estimo como una gran amiga, en donde pues este mundo de los datos me llevó ahí con ella. Entonces, y en ese sentido, pues de verdad gracias por aceptar esta invitación, Anaíbi. ¿Cómo estás esta noche de 7 de febrero? Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias por la invitación. El agradecimiento, la admiración y la amistad es mutua. Muchísimas gracias por tus amables palabras y bien, aquí apresurados, pero bien, muchas gracias. Muy No, contenta de estar acá para hablar de estos temas que tanto nos apasionan. sobre todo, mira, y para entrar en materia, y perdón, porque la hora se nos va muy rápido. Y esto, sobre todo, ya te comentaba y ya te daré más contexto y espero que podamos volver a platicar en más ocasiones o que tú me invites. Pero creo que es empezar a acercar la tecnología y usarla bajo otras perspectivas con un entretenimiento que también nos permita ir intercambiando opiniones. Y sobre todo en un tema tan importante como es ciberseguridad. Y por eso tu perfil me encanta, porque lamentablemente uno va avanzando en estos mundos y pues se ponen temas en moda, ¿no? Sobre todo en el ámbito de derecho, de tecnología, pero muy pocas veces identificamos realmente cómo funciona todo esto. Entonces, a mí me encanta tu visión porque no nada más eres una visión crítica e informada, sino que además te gusta integrar todo el conocimiento y expresarlo de una manera muy sencilla, Naive. Entonces, como no se trata de que yo hable, sino que pues tú nos compartas esta experiencia. Quisiera nada más destacar rapidísimo de tu perfil para que realmente quienes todavía no te conocen puedan tener un poquito de referencia. Pues eres profesora y consultora en las áreas de Derecho IT con enfoque especializado en protección de datos personales, ciberseguridad internacional y derechos humanos. Es importante señalar, y aquí es parte de apreciación, de los perfiles y visiones de ciberseguridad, creo que Ivy es de los perfiles que mejor logran entender el tema y esto no es fácil porque hay mucha confusión en el ambiente. Participó y tuvimos el gusto ahí en el grupo de expertos para la elaboración de la Iniciativa de Ley General de Neuroderechos y Neurotecnologías, presentada por la senadora Alejandra Lagunes ante la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión. Ha sido reconocida como Top Woman in Cybersecurity Latin America 2021, además de haber sido acreedora de Woman and International Security and in Cyberspace Fellowship en 2019 por el gobierno de Canadá. También es acreedora de la EU CD Fellowship 2024 de European Union Institute for Security Studies en el marco de la Iniciativa de Ciberdiplomacia de la Unión Europea. Estos subrayan su participación en los debates internacionales sobre diplomacia en materia de ciberseguridad, incluido el Open-Ended Working Group on Embedment in Information and Telecommunications in the Context of International Security de la Organización de Naciones Unidas. Es miembro en varias organizaciones como EU CyberNext Expert Pool, Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, Conectadas MX, la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, la AMCID, y Women in Cybersecurity. Su formación académica es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla, doctora en Derecho y Globalización con matrícula de honor y cuenta con estudios de posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz por la Universidad Castilla-La Mancha, España, especialistas en Legal Tech y transformación digital por la Universidad Complutense de Madrid, además de tener una especialidad en Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea por la UNED de España. Entonces, Ana Ivy, perdón, pero tengo que destacar tu perfil porque además de que eres una gran profesional, creo que algo que se te nota y que te conocemos en todo este contexto es esa preparación que te caracteriza. Entonces, precisamente vamos a tocar varios temas, pero a lo mejor antes de entrar con estos temas porque incluso empezamos con el trabalenguas, Ana Ivy, neurociberseguridad o ciberneuroseguridad, ¿no? ¿Por qué establecemos la distinción y por qué es importante? Pero antes de esto,
Y esto es invitarles, aunque no estemos en live, ya tendremos varias oportunidades, pero empecemos a imaginar qué se les viene a la mente cuando hablamos de ciberneuroseguridad. Sin embargo, antes de entrar sobre esos temas avanzados, ¿cuáles son los mayores desafíos que ahorita tú ves en la ciberseguridad? O sea, ¿tú cómo ves este esquema de la ciberseguridad actualmente y en la práctica, por qué crees importante hablar de este tema? Bueno, muchas gracias por leer todo. Muy amable. A ver, creo que desafíos hay muchos y, y la verdad, la gran ventaja y fortuna que he tenido de estar en foros internacionales es que muchos son comunes, ¿no? Aun con que los desafíos en ciberseguridad atienden a realidades y necesidades de cada uno de los estados, empresas, sectores, creo que hay preocupaciones globales. Una de ellas es, bueno, conocido, la inteligencia artificial que puede servir para mejorar las tecnologías que tenemos en materia de ciberseguridad, como detección automatizada de incidentes o intentos de ciberataques, pero también la inteligencia artificial para el ataque, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, ya, insisto, eso es un desarrollo armamentista, tanto se va a desarrollar para atacar como para defensa, y esa es una de las mayores preocupaciones que hay. En torno a la inteligencia artificial, otra de las preocupaciones es esa toma automatizada de decisiones. ¿En qué parte tiene que decidir los modelos algorítmicos? ¿En qué parte debe ser la decisión humana, la última decisión? Tuve la fortuna hace una semana de estar en una conferencia de un grupo de físicos que son premios Nobel y el título de la conferencia te dice todo. Hablaban del Armagedón nuclear por el tema de por qué vamos a dejar a la inteligencia artificial la decisión y sobre todo los sistemas que trabajan con armas nucleares. Porque si las personas se equivocan, la tecnología también se puede equivocar. ¿Y cuál es el riesgo de que estas armas nucleares, que ya sabemos que están sometidas a ciertos sistemas, ahora le pongamos inteligencia artificial? Y justamente el profesor Hinton, que ganó el premio Nobel de Física el año pasado por las redes neuronales, hacía referencia a un estudio muy serio y decía que en verdad con la gente que él ha hablado y dentro de la experiencia que él tiene, y hay que voltearlo a ver porque ganó el premio Nobel justo por su investigación, eh, no se entiende cómo realmente trabajan esos modelos. Esa caja negra sí existe. Entonces, el riesgo que tiene, que realmente no se entiende cómo muchas veces funcionan y los resultados que se obtienen, es uno de los grandes riesgos que tenemos. Otro de los que creo en general es, y eso también es a nivel mundial, la escasez de talento en ciberseguridad. No estamos generando. Hay una escasez, desde hace un par de años hay unos estudios muy interesantes que se han publicado, insisto, a nivel internacional, donde dice, actualmente tenemos un lab, o sea, tenemos una necesidad de por lo menos 3 millones de perfiles de perfiles de ciberseguridad. Ya ahorita, no te estoy diciendo en 3 años, ya ahorita tenemos esa necesidad, porque no estamos generando ni le estamos invirtiendo a generar perfiles en ciberseguridad. Y es cierto, he tenido la fortuna de colaborar con Anuyes ya desde 2017, 2016. Y si nos vamos a cuántos programas especializados hay en ciberseguridad en nuestro país, para las necesidades de nuestro país, creo que ahí nos estamos quedando rezagados. Y no es porque sea a nivel licenciatura, que deberíamos voltear a verlo, sino que estos programas ya hablas a nivel maestría o a nivel especialización y no necesariamente, digo, son muy buenos programas, pero no necesariamente estamos sacando o estamos capacitando realmente al personal que necesitamos. Y otro muy importante, ojo, el tema de ciberseguridad no es meramente técnico. Los perfiles que requerimos sí son técnicos, pero también requerimos abogados, pero también requerimos administradores, requerimos un sinnúmero de perfiles en materia de ciberseguridad. Entonces, creo que esa gran brecha de millones de profesionales que estamos a nivel nacional, pero también a nivel global, pone en riesgo la capacidad de respuesta que pueden tener los países, las empresas, las instituciones y también la prevención de amenazas, ¿no? En el sector público y en el sector privado. Y a lo mejor dos, voy a ser muy puntual. Uno, el tema de tecnologías emergentes, más allá de inteligencia artificial, este año es el año del cómputo cuántico, declarado por Naciones Unidas, por UNESCO. Entonces, al tema de inteligencia artificial, sumémosle la computación cuántica, que van a abrir nuevos vectores de ataque. Mucho se habla de que el cifrado actual con las computadoras cuánticas no va a resistir, por eso
pues el año pasado NIST ya presentó sus primeros estándares de cifrado postcuántico, que ya vienen trabajando desde hace tiempo, y a lo mejor pensamos que no va a ser una realidad, pero creo que ya nos está tocando sorprendernos. Otra parte son las tecnologías, además de la inteligencia artificial, las tecnologías habilitadas por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está permitiendo el desarrollo y que muchas de otras tecnologías salgan de los laboratorios, como es el caso de las neurotecnologías. Está potenciando otras tecnologías emergentes. Y otro muy puntual, y ahí sí es uno de los principales preocupaciones el año pasado para el Foro Económico Mundial, era de las principales preocupaciones, y a mí me preocupa por el tema del impacto que tiene hacia allá las personas, es el tema de la desinformación. Yo creo que el tema de la desinformación es un problema geopolítico totalmente. Es un tema de que no estamos ya buscando hackear sistemas, sino hackear personas. Es un tema que venimos arrastrando desde, pasó como conocido con Cambridge Analytica y demás. Y es un tema que no creo que vaya a disminuir, porque esa manipulación, y aquí con el tema de desinformación, y lo sé muy clara, no hablamos de información errónea, ¿no? Que a veces nos puede llegar información errónea o información falsa, sino estamos hablando de información que se crea, que se desarrolla específicamente para manipular a las personas. ¿Y por qué voy a ese punto? Porque no es solamente esa información, sino que es todo el ecosistema, que estos trastornos informativos, ¿cómo se llama? Es todo un ecosistema que se echa a andar. Si le sumamos, uno, el tema de perfilamiento, ¿no? El Big Data, todos nuestros datos personales. Y por eso yo siempre he insistido de que la protección de datos personales es la base, porque tenemos el perfilamiento, que no sabemos ni quién tiene nuestra información. A eso le sumamos el microtargeting, que cada vez se hace muchísimo más específico, gracias a modelos también de inteligencia artificial, y ahora súmale el cómputo emocional que puede ayudar a identificar las emociones que nosotros tenemos cuando interactuamos con estos sistemas, e incrementale que a partir de ese gran perfil que tienen de ti pueda enviarte desinformación. Ya estamos hablando, inclusive hay unos estudios muy interesantes que hablan de que no es solamente cambiar nuestra decisión, cambiar nuestra percepción de la realidad, y es cambiar la forma en que podemos razonar sobre algo. Entonces, cada vez se va a ir haciendo más fina. Y ahora si le sumamos que vamos a poder tener mucho más comercialmente nuestras ondas cerebrales volando por ahí, pues obviamente que el riesgo se puede incrementar. Entonces, el tema de la desinformación es tanto por el impacto que ha tenido hacia democracias completas, lo hemos visto en conflictos internacionales, y es más que nada es eso, manipular a las personas, ya no vulnerar sistemas, sino a personas, es lo que debería llamarnos la atención, y creo que es uno de los principales riesgos que tenemos en la actualidad. Creo que en ese sentido, Anaí, digo, y esto es abrir de una vez ahí espacio para a ir ajustando que evolucione la tecnología de charlas digitales. Pero creo que incluso lo que señalas no es un tema menor, sino que no lo hemos visto por nuestro nivel de conciencia, porque vayamos más allá. Si hablamos inclusive de neurotecnologías y ni siquiera cuánticas y física cuántica, eventualmente bajo lo que son las teorías actualmente de la física cuántica, en donde el efecto precisamente de la percepción depende de la conciencia, no implicará incluso la forma en poder moldear la realidad. Y esto no nada más es el tema subjetivo, ¿no? Entonces creo que sí son temas que nos están rebasando, pero que precisamente antes de tocar a lo mejor el punto fino, sí me gustaría como que señalar, pues que cuando hablamos de estas neurotecnologías, y me gustaría más que tú nos pudieras explicar ciertos ejemplos, no, a veces lo que tú acabas de señalar es muy, muy cierto. Decimos, no nos va a tocar. No va a suceder, no voy a dejar que me pongan nada en el cerebro. Es más, hay quienes ni siquiera saben y tenemos el caso de Neuralink con Elon Musk, ¿no? Y precisamente estas neurotecnologías pueden ser invasivas o no invasivas, ¿qué quiere decir? Que te pueden ir vinculadas con tu biología, con lo que es el biohacking o el biotech. O inclusive solamente pueden obtener información acerca, pues, precisamente de tu comportamiento, que son las no invasivas. Sin embargo, ese no invasivo no es nada más con relación a lo que tú dejas, con lo que tú expresas, porque somos entes dinámicos y nosotros toda nuestra existencia deja
información y registro, que es desde el magnetismo, que es desde el calor, que es desde nuestras ondas cerebrales, que son desde las respuestas químicas y pues no avanzo más. Y precisamente vemos que entre las aplicaciones que tienen las neurotecnologías, más allá de si son invasivas o no invasivas o los diversos tipos de neurotecnologías, pues ya traemos lo que es el biofeedback neuronal. Es decir, nos dice ese diagnóstico de quién eres, cómo estás, qué quieres. La neurofarmacología, que implica precisamente estos tratamientos que permiten aprovechar todas las funciones para poder incidir en una función de tu organismo. Por otra parte, cuando necesitas el apoyo, pues la neuroprótesis, que son precisamente estas tecnologías que nos ayudan a establecer estas funcionalidades, interfaces neuronales, que son las que a veces nosotros pensamos que solamente es esta instalación de chip, pero que ya vemos que puede ir mucho más allá. E incluso lo que son implantes optogenéticos, que implica que esta combinación de lo que es la neurotecnología también con la edición genética. Entonces, cuando empezamos a hablar del tema de la mente, no estamos hablando de algo sencillo, más bien algo que no vemos. En ese aspecto, ¿tú tienes alguna referencia precisamente sobre este uso de la neurotecnología en el marco actual? Por ejemplo, creo que desde lo que pasó en Chile o lo que sucede con Elon Musk, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees realmente que esos dispositivos tienen mecanismos adecuados para proteger todo lo que implica y qué implicaría desde tu punto de vista? Pues mira, creo que los retos ahí son muchos. Dispositivos seguros adecuados a ver cualquier tecnología, más allá, y creo que lo comentábamos mucho cuando hablábamos en lo de la ley, ¿no? Más allá de decir, es que van a atacar y es que vas a tener un actor malicioso queriendo hacer algo malo, yo les decía, oigan, la tecnología falla. No tenemos que esperar que haya un ataque malicioso. La tecnología falla en general. Tenemos que estar preparados y ser resilientes, porque, de nuevo, pensemos que la tecnología va a fallar, nos puede pasar. Les decía, puedes llevar tu vehículo al mecánico todos los días, sales y se te poncha una llanta. La tecnología falla y ante eso, insisto, tenemos que estar preparados y ser resilientes. Considero, y creo que dentro de lo que comentábamos, es toda esa tecnología, si tenemos ahora en este mundo y potenciado también por el tema de inteligencia artificial, la gran oportunidad de poder solventar y que estas herramientas nos ayuden a solventar grandes problemas que tenemos arrastrado desde hace millones de años, de milenios. Si tenemos la oportunidad de poder combatir y erradicar enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer, o que las personas que hayan tenido algún problema con su médula y no tengan movilidad en extremidades, eh, puedan volverlo a tener. Creo que para eso es la tecnología y para eso queremos trabajar. Eh, y a lo mejor ahí el marco es un poco más claro, el tema de cómo se utilizan para el sector salud, pero ya sacar esa tecnología del sector salud, que no digo que no tenga riesgos, pero hay muchas certificaciones y pasa por muchos permisos, está más regulado, pero a lo mejor el problema puede venir, y no problema, sino rato a lo mejor, es cuando ya sacamos esas tecnologías y queremos empezar a utilizarlo con otras finalidades de usos lúdicos, de que, oye, si yo quiero tener mayores probabilidades o mejores... sí, probabilidades de resaltar en mi vida y tener una optimización cognitiva, ¿no? Potenciar mi memoria, la concentración, el rendimiento mental, porque no poder hacerlo aunque no tengo una enfermedad. Yo recuerdo que con un colega, cuando le platicábamos de la ley, le decía, no se están adelantando, no es necesario. Le dije, a ver, si a ti te dicen, tenemos esta diadema que te va a poder potenciar la memoria, la concentración y el rendimiento mental, ¿no lo utilizarías? Y ya te quedas pensando, digo, porque a lo mejor el enfrente sí lo va a hacer. Y entonces tú te vas a quedar rezagado. Y entonces tú vas a pensar que ese tipo de situación pues te va a limitar ciertas oportunidades. Le dije, ahora llévalo al siguiente paso. Si te dicen más adelante que tus hijos pueden usarlo, ¿qué harías? ¿Les dirías que sí? ¿Les dirías que no? Tú quieres las mejores oportunidades para ellos. Y a lo mejor el niño que esté enfrente a sus papás dicen que sí, y entonces eso va a hacer que los tuyos se rezaguen. Y entonces empezamos como que ese tipo de cuestionamientos que en algún punto tenemos que empezar a resolver. Y más allá de que tengan o no los seguros, insisto, cualquier tecnología puede fallar. Ninguna tecnología, y igual que en el mundo físico, el mundo ciber no está exento de fallas, más allá de ataques que pueda haber. Creo que lo que buscamos es justamente tener esa protección para que la tecnología optimice y beneficie a las personas. Y el reto justamente es eso. Ahora,
no es solamente un chip, no es solamente una diadema que puede utilizarse y el software estar aislado. Si a eso le sumamos conectarlo a Internet, ¿no? Con todos los riesgos que hay, beneficios y riesgos que hay al conectar justamente un chip o un sistema cerebro-máquina a Internet, ahí es donde justamente vamos ampliando ese vector de ataque y es donde tenemos que poner las antenitas de impuestos. Pero yo insisto, más allá de decir, es que si son o no seguros, yo entiendo que pasan por regulación muy exhaustiva. El punto es qué vamos a hacer cuando lleguen a fallar más allá de que sea consecuencia de un incidente intencional o no. Y qué tan resilientes vamos a ser. Y sobre todo, qué tan conscientes están las personas que lo están utilizando, sobre todo los de usos lúdicos, de estos riesgos. Yo creo que ahí tenemos uno de los principales retos. Sí, y creo que lo señalas muy bien, ya que la tecnología está evolucionando de manera muy rápida y actualmente, pues ya en la actualidad la estimulación cerebral ayuda a restaurar recuerdos. Pero hay quienes dicen, precisamente según Kaspersky, que en la década de 2020, que es donde estamos viviendo, pues ya va a empezar a ayudar a estos aspectos terapéuticos, estos aspectos clínicos con la mejora y reescritura de recuerdos dañados en el cerebro. Para 2030 ya será más común ver todos estos implantes comerciales para estimular la memoria y ya para 2040, llegando a 2050, pues ya va a permitir manipular recuerdos y la eliminación de los infelices, tal cual como hay varios en Black Mirror. De hecho, si recuerdas, gran parte de lo que son la tendencia distópica de ciencia ficción actual, que ya se está quedando también muy superada, va en el tema de neurotecnología. Aquí, tú, desde tu perspectiva, ¿qué es un hackeo y por qué nos podría preocupar que hackearan nuestra mente? Porque efectivamente tú dices el tema de uno que quieran nuestros padres y que a lo mejor somos bien intencionados, pero ¿hasta qué punto sabemos manejar el poder con otra persona? ¿Quién quitaría que si yo tengo acceso precisamente para mejorar la memoria o eliminar recuerdos de mi padre, no busque yo quedarme con la herencia? O con mis hijos, ¿no? Precisamente tener acceso en distintas etapas. Desde muy chiquitos, a lo mejor entre la mamá y el papá, estemos casados o divorciados, no configuramos, pero le meto más a lo mejor de mis creencias en vez de la del otro, o hasta qué punto estos son elementos técnicos también, y hasta qué punto también necesitamos ir desarrollando nuevas reglas, nuevos valores y conocernos más en ellos. Y creo que dicen un punto, a ver, va de nuevo, la tecnología por sí sola todavía no. Sí, todavía no, porque no sabemos hacia dónde va la inteligencia artificial. Y otra de las cosas que nos decía el profesor Clinton es de que piensan de que una va a poder hacer otra y nos va a superar. Sí, no lo ven ellos en 20 años, lo ven en menos tiempo, tampoco en 5, pero en ese intermedio. Entonces es otro punto. Creo que aquí el punto es el tema ético, ¿no? El tema ético realmente que le hacemos. Y vámonos a lo mejor a unos ejemplos que no necesariamente son tan simples, pero son más comunes. El, oye, a ver con quién te estás mensajeando y por qué no me enseñas con quién te mensajeas, ¿no? Que es muy común. Eso de que, oye, sí, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, no deja de ser tu comunicación privada. Potenciémoslo al, oye, ¿qué piensas y por qué estás pensando eso o por qué reaccionaste ante eso? Esa violación que puede haber hacia el derecho a la privacidad mental, ¿no? Acceso no autorizado a esos datos, que puede permitir recopilar esos pensamientos y esa es la última, como se llama, la última frontera de nuestra privacidad, ¿dónde va a quedar? Si actualmente ya se sabe bastante de nosotros a partir del conjunto de informaciones que vamos dejando en nuestros dispositivos, con las interacciones, dice, sí, pero hay cosas que pienso y que no comparto. Y ahora ya va a ser cosas que pienso, van a quedar en algún lugar grabadas y a partir de eso puedo hacer una interpretación sobre mi pensamiento. Ese es el punto. No es de que, sí, tus pensamientos nos van a leer, no, pero una interpretación sobre la forma en que tus ondas o que tu cerebro reacciona ante algo, sí, y lo estamos haciendo mucho más comercial, que se utiliza a nivel médico, ¿no? Entonces, las intenciones o mis estados emocionales sin mi consentimiento, que los puedan conocer, es un punto. Lo que ya te había comentado, la manipulación, si ahorita ya tenemos sistemas tan efectivos para manipular a las personas, porque eso es lo que entendimos con Cambridge Analytica, ya los tenemos, ya ahorita se están manipulando a las personas, sobre todo con fines electorales. Ahora ponle una capita más intrusiva, el que puedan alterar tu actividad cerebral para inducir comportamientos específicos, ¿no?
eso obviamente que es un riesgo. ¿Por qué? Porque ahí ya va de por medio mi libre desarrollo de la personalidad, que es ese actuar libre de coacción. Y yo ni siquiera sé si estoy coaccionado o no, ¿no? Porque va a ser tan sutil en el sentido de que no va a ser algo tan directo, pero ya está comprometiendo esa libertad de pensamiento y esa libertad de toma de decisiones que yo voy a poder tener. Y obviamente que nos debería preocupar. El tema de sesgos en el uso de neurodatos, que si aún así, ahorita ya a partir de cierta información, y lo estamos viendo con todos los Con DeepSeek. errores que está sacando la inteligencia artificial por los sesgos, porque los datasets vienen condicionados y que a veces hay sesgos contra mujeres o contra ciertas comunidades o grupos vulnerables, ahora con el tema de sesgos en el uso de neurodatos, alguna selección laboral o evaluación académica, pues obviamente que pueden incrementarse ese tipo de sesgos. Eh, y el control social, insisto, la manipulación actualmente es muy asertiva. El control social puede potenciarse, la vigilancia masiva que puede llevarse a cabo. Por ejemplo, se habla de que, sí, que esa tecnología se use en ambientes laborales. Y en ambientes laborales que te ayude a identificar cuando tu trabajador a lo mejor ya necesita un descanso y le dices, sí, necesitas un descanso, ya vete, relájate y regresas. Pero ¿qué tal si esa información puede utilizarse con otra finalidad? ¿No? Y ese es justamente uno de los riesgos. Ahora, si le queremos sumar el tema de cómo pueden emplearse en contextos bélicos para poder potenciar el rendimiento de los soldados o incluso rebajar ciertos valores morales para que al momento de disparar o defenderse o atacar contra ciertas poblaciones no lo hagan, pues obviamente que tenemos un impacto muchísimo mayor. Así es, ¿no? Y creo que aquí, digo, hay tantos temas que hablar precisamente sobre la manipulación, pero creo que incluso atenta contra lo humano. Digo, no, a lo mejor no entramos en el tema religioso porque eso no lo conciliamos antes, pero creo que bajo las creencias espirituales de distintas religiones, uno de los puntos que se toma como un principio casi divino junto con el amor es el libre albedrío, ¿no? ¿Hasta qué punto el hecho de que alguien intente interpretarnos sin que nosotros hayamos definido quiénes somos, atenta contra ese libre albedrío? Porque, ojo, una cosa, y esto es parte de la maduración, a mí no me gusta mucho hablar de madurez, pero es cierto que efectivamente en la medida que vamos conformando la identidad, porque la identidad se construye, y a su vez vamos estableciendo las pautas de cómo ejercemos esa identidad en el espacio a través de nuestra personalidad, lo cierto es que vamos conformando y vamos creciendo y aceptando ciertas cosas y otras cosas que no. Y eso lo podemos ver con todos, ¿no? Como hay muchas personas que a lo mejor son inmaduras, pero no se dan cuenta, ¿no? Y ellos piensan que están en lo correcto y cuando toman conciencia de sus actos, cambian, ¿no? ¿Tú cómo ves esta perspectiva del hecho de que puedas ser juzgado sin la posibilidad de previamente tener la decisión de autodefinirte? Y eso sobre todo para entrar sobre el tema de otros derechos y del trabajo que nos permitió colaborar y conocernos un poquito más en este tema de neuroderechos. Yo creo que ahí son muchos riesgos. A ver, lo ideal va de nuevo, o lo correcto, y mucho se ha hablado del empoderamiento de los usuarios por sus datos. Va de nuevo, estamos hablando de datos neuronales. Eh, ¿Por qué? Porque si yo conozco esos datos, voy a poder conocerme mejor y voy a poder conocer mi interacción con mi entorno. Y como tú lo dices, hacia adentro, poder tener o sí, obtener esa información que pueda beneficiarme para mejorar mi conducta, para mejorar a lo mejor mi pensamiento, para optimizar algunas otras cuestiones. Creo que aquí el riesgo es muy alto de esa violación directa a la dignidad humana, porque al final ya todos los derechos derivan de esta dignidad humana. Creo que el principal es ese libre desarrollo de la personalidad, decidir, que es el libre albedrío, decidir lo que yo mejor quiero para mí, libre de coacción, y que sobre eso no se me pueda juzgar. Eh, Son varias cuestiones éticas que tendríamos ahí que considerar sobre el uso que se tendría que dar a ese tipo de información. Y pensando un poco en el principio de do not harm y pensando también un poco en varios, bueno, en ciertos valores que ya tenemos establecidos, hasta qué punto realmente tendríamos que influir en la identidad de un individuo y ese derecho a no cambiarse. Creo que, insisto, esos son temas más éticos, pero pensándolo por el otro lado y el ejemplo que yo te daba,
¿Qué tal si el individuo dice, yo quiero cambiarme para hacer esto? No, yo quiero cambiarme para ser más resistente, yo quiero cambiarme, y como te decía, para el uso militar, yo quiero cambiarme para ser un super soldado en donde siga órdenes, en donde no entre esos valores y donde me digan yo tengo que atacar con independencia del tipo de población el que sea, ¿no? Y ya me quitaste ese tipo de valoración en donde yo pueda decidir si sí o si no acato ciertas órdenes, solo porque sea una orden. Entonces, aquí es justamente ese equilibrio de hasta qué punto creo que todavía tenemos hay que resolverlo, pero se va a construir sobre los valores actuales que tenemos, esperemos, y lo que socialmente sea más aceptable, pero insisto, también depende del tipo de sociedad y depende de varios factores. Gracias, ¿no? Y pues vamos a entrar precisamente en esta segunda etapa en donde vamos a hablar un poquito más de esta iniciativa, qué está pasando en el mundo ahora en el tema de regulación y por qué es importante, pues, retomarlo. Entonces, pues la mitad se nos va muy, muy rápido. Y realmente en este proceso les vamos a contar un chismecito. Es prácticamente, a pesar de que nos había tocado interactuar, a veces, pues Ana Ivy es muy ocupada, anda dando conferencias y participaciones a nombre del Estado mexicano en medio mundo, y además es muy inquieta. Y pues a veces también, por otra parte, pues no sea tanto el tema de interacción, pero estuvimos, ¿cuánto habrá sido, Ana Ivy? Unos 2, 3 mesecitos, casi cada viernes, precisamente coordinándonos, pues a través de lo que fue esta reunión de la iniciativa de neuroderechos de la senadora Lagunes, y que precisamente más allá de los debates, que a lo mejor esos quedan clasificados por no tener la autorización de los demás participantes, sí tuvimos la oportunidad de discutir en torno a la importancia, y es lo que abordaremos ahorita en el tema, de cuál es la perspectiva de los datos personales en el marco de la neurociberseguridad, la ciberseguridad y sobre todo pues para la tranquilidad de nuestra vida, sobre todo porque como un previo de las recomendaciones y reflexiones, sobre todo para invitar a que veamos otros aspectos, precisamente pues algo que nos enseñó Karen es de que todos estos dispositivos neurotecnológicos no necesitamos verlos en películas, sino que ya los podemos adquirir en Amazon. Increíble, ¿no, Navy? No los adquiera, no, no es cierto. Este, yo creo que fue más, bueno, creo que por lo menos echamos un semestre completo analizando y debatiendo debates muy enriquecedores que, a ver, sobre todo creo que nos recordaron que los temas de tecnología son temas de múltiples partes interesadas y multidisciplinarios. No se pueden, o no se deben, más bien dicho, abordar desde una sola perspectiva. Eh, Tú tenías el tema de datos personales, el tema de un poco de ciberseguridad y también un poco de derechos humanos. Karen nos hablaba desde su expertise, ¿no? Al final del día, lo que siempre decíamos es, saber, ustedes son los que en la práctica saben realmente qué nivel estamos y hasta dónde puede llegar esa tecnología actualmente. Porque nosotros, nuestra imaginación se puede ir a todas esas películas hollywoodescas sobre los riesgos que puede haber, pero ustedes son los que día a día trabajan con esa tecnología y los que nos pueden decir realmente estamos en pañales o en qué nivel estamos y hacia dónde se está vislumbrando esta parte, filósofos, éticos, y eso es un poco lo que refleja, insisto, la tensión actual y cómo deben discutirse esos procesos en general de tecnologías. Y creo que una de las cosas que en ese punto más llamó la atención es que coincidimos, más que nuestras diferencias, fueron nuestras coincidencias. Y nuestras coincidencias iban en el sentido de nos preocupa el uso inadecuado de esa información, nos preocupa que las personas no necesariamente conozcan los riesgos que conlleva el utilizar esa información, ¿no? Y bueno, pues que puedan ser sujetos a manipulación. Yo siempre he considerado que, a ver, los titulares de los datos personales pues son las personas físicas. Y si cada quien está dispuesto o quiere entregar sus datos personales a cambio de productos o servicios gratuitos, adelante, pues son sus Ujú. datos. Solamente que sepan a quién se le va a entregar esa información, que sepan qué se va a hacer con esa información y cómo puede utilizarse. Eso es lo más importante. Cuando hablamos
datos neuronales o neurodatos, que ahí tú también nos puedes hablar un poco más la diferencia entre uno y otro, o que no hay un consenso. En general, no hay un consenso sobre muchas cosas y creo que ahí sí tenemos un consenso. Este, realmente qué impacto va a tener, ¿no? Y que sepan que esa información no deja de ser de ellos, pero que también cómo la pueden utilizar. Porque un poco por ahí es a donde dentro de toda nuestra reflexión iba, y creo que por eso hicimos buen match, porque nuestras preocupaciones eran comunes y sobrepasaban más a nuestras diferencias. Sí, y además, antes de entrar sobre el tema de neurodatos, que parece un tema de simple gramática o semántica, pero que es un tema hasta de soberanía. Y esto, de verdad, yo creo que varios terminamos amándonos entre todos, pero particularmente quien defendió mucho desde el ámbito clínico fue Karen, ¿no? De el por qué no hablar de neurodata y mejor tratar de hacer énfasis en neural data, ¿no? O data, ¿no? Y por qué en el caso de nuestro país, en vez de entrar con neurodatos, hablar de datos neuronales, ¿no? Y creo que es muy importante esto, hablando sobre todo de neurociencias, neurotecnologías y neuroderechos, ¿no? El reconocer las diferencias y sobre todo la riqueza cultural de cada persona y de su propio contexto, ¿no? Desde ahí tenemos que empezar, ¿no? Porque si nosotros desde el principio empezamos a meternos a la caja gringa, a la caja europea, a la caja china, pues ni a ellos les va a servir ni a nosotros, porque en vez de ayudarnos a reconocer esta variedad y a resolver problemas complejos, nos va a encasillar como lo que no somos, como si pareciéramos autómatas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, obviamente no me voy a salir del tema de neurociberseguridad, pero creo que sí es importante señalar que obviamente el tema de neuroderechos, y reconocemos pues a todos lo que son, las iniciativas internacionales que han venido desde Chile en el tema de Estados Unidos, vinculadas con Juste, con Andorno, que obviamente pues le han dado con Yenka y que le han dado este impulso entre múltiples organizaciones y que no quiero omitir porque pues obviamente todos han puesto un poquito y van vinculados. Así que ellos son los técnicos científicos que lo ven. Pero ya que empezamos a entrar sobre los temas del derecho, y no es por echarnos nosotros ahí las flores mexicanas, que pueden ser desde rosas, orquídeas y toda la variedad que tenemos, pero creo que parte importante de la problemática es empezar a definir y establecer propuestas. Y precisamente creo que en la iniciativa que presentó la ex senadora Lagunes, hay muchos elementos destacados. Nosotros no podemos hablar de que sean aciertos porque nosotros lo hicimos y podemos estar equivocados, pero cuando menos en la propuesta, creo que vemos y se logra vislumbrar gran parte del problema, ¿no? De cómo hablar de esta neurotecnología. No estamos hablando solamente del ámbito comercial o lúdico de videojuegos o de ciencia ficción, sino cómo incide en el ámbito de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, en este aspecto no sean ahí, o sea, pues, sobre todo hablando de esta ciberseguridad, y sobre todo que del tratar de concientizar. O sea, ¿cuáles son los aspectos que obviamente en el tema de la ley, pues tocamos educación, trabajo? ¿Tú crees que una afectación de un diseño adecuado o de falta de medidas de seguridad podría trastocarnos a nosotros como humanidad, ¿no? Sobre todo para cambiar un poquito el punto, porque antes de decir, ay, no, pues es que establecimos uso en educación para el tema de ¿cómo se llama? Seguridad pública y seguridad nacional. No, o sea, ¿por qué a nosotros nos tiene que importar en el ámbito normal? Es más, si caemos en estafas que ya no son nada sencillas, esto sí, déjame decírtelo. Hace poco me buscó por redes sociales Elon Musk, ¿no? Y es una persona que te manda deepfakes de videos, te hace videollamadas y todo. Ya hay un momento en el cual lo bloqueé y dije, punto, ¿no? Pero obviamente yo sí entiendo, o el caso de la que se enamoró de Brad Pitt y que le mandó dinero porque estaba muy enfermo. O sea, no necesita ser la tecnología tan avanzada para que nos disturbe, nos cambie. Y a lo mejor incluso sería bueno también hasta tocar el tema del catfishing, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos del amor y la amistad, este, ¿qué es lo que sucede cuando una persona, desde el punto de vista cerebral, se asocia a otra y literal, en vez de vivir enganchado a una persona que ya por sí no es muy bueno, pero queda enganchado a un aparato? ¿Estamos en esos tiempos o exageramos? Ah,
todo en extremo es malo y a lo mejor te puedo decir, bueno, sí, pero ve con las personas que son adictas a los videojuegos o a cualquier dispositivo o cuántas horas eh, al día las personas están conectadas o volteando a ver su teléfono. Eh, Adicciones pueden surgir muchas y no necesariamente esto, todos los extremos son malos, ¿no? Tenemos ahí justamente que ir mediando y eso lo hemos aprendido en los últimos años. Va surgiendo la tecnología y hay personas que se vuelven adictas a ellas como con cualquier otra situación. Algunas personas pueden ser más o tener tendencia más a hacerlo que otras. Yo creo que, insisto, necesitamos encontrar algún equilibrio, pero también reconozco que cada persona tiene una relación muy particular con la tecnología. Yo soy más paranoica, ya te habrás dado cuenta, no tengo asociado esto con esto y esto y esto, no me importa tardarme 15 años, pero no lo hago. Eh, y nada más aquí, un punto rápido, me dio mucha risa porque en algún momento estaba en una conferencia igual en vía remota y estaba Chema Alonso, que es el CISO de Telefónica, ¿no? Y igual lo invitaron a una conferencia en la plataforma, no puede entrar, no puede entrar. Dijo, es que ¿saben qué? No tengo esta plataforma asociada, pero me tengo que darlo de alta y entonces lo y todo el proceso. De nuevo, porque sabes un poco lo que implica tener todo conectado. Y el punto es eso, que ya tenemos todo conectado, queramos o no, está todo interconectado, una cosa con otra, y con otra, y con otra, y con otra, y ahí vamos dejando nuestra información. Yo creo que ahí, y uno de los puntos que he dicho desde hace tiempo, y me acuerdo que te estoy hablando desde hace tiempo, como unos casi 10 años, y me cuestionaban mucho, es cómo voltear a ver el tema de ciberseguridad, y voy a hablar, empezar a hablar en general de ciberseguridad, porque va de nuevo ciberseguridad, así como no solo son perfiles técnicos, así no es algo meramente técnico y yo comentaba de que es que la ciberseguridad es un habilitador para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Y la ciberseguridad es una protección para el ejercicio, para nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Porque nuestra vida, más allá de nuestra vida digital, porque hay sistemas que están conectados a Internet, porque hay sistemas que están interconectados y una falla en una infraestructura crítica puede dañar y cobrar vidas humanas, ¿no? O puede dañar la integridad de una persona. Entonces, por eso hablamos en ese contexto. Y uno de los puntos que comentábamos y quedó plasmado en la ley, aparte de esa seguridad por capas, porque pusimos certificaciones y pusimos varios niveles, es justamente cómo la ciberseguridad es un pilar para la protección de derechos humanos. Y más allá del uso de las nanotecnologías o cualquier tecnología, lo que buscamos son proteger personas y proteger los derechos de las personas. Entonces, en ese contexto justo es lo que creo como dices, no decir un gran acierto, no, pero creo que sí fue una novedad de cómo integrarlo. Eh, de nuevo, no es una crítica. Cuando me preguntan, es que la ley en Chile, por ejemplo, que sí fue precursora y que gracias a ella tenemos la primera sentencia del Tribunal Constitucional reconociendo ya esa privacidad mental, pero es un artículo en sí, ¿no? Y por acá lo tengo que justamente dice eso, que es del 2021, dice el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica, que son las cosas que se incluyeron. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Y esa es la ley, justamente a partir de ahí deriva toda esa interpretación. Creo que el trabajo que se plasma con esta iniciativa de ley que presentó en su momento Alessandra Lagunes cuando era senadora y este equipo es que a lo mejor teníamos o abarcamos temas muchísimo más robustos y verlo desde ese modo transversal es lo que nos ayudó a tener esa visión de seguridad, insisto, en varias capas. ¿No? No es solamente la capa técnica, sino, como hemos visto, certificaciones. Y otro punto, y ahí para que les entre un poco también de curiosidad, revisar esa iniciativa, es que pudimos llegar a un consenso de que no iba a estar permitido. Y eso también nos ayudó mucho, un poco como la experiencia del reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea, que pudieron consensuar el que no iban a permitir el uso de inteligencia artificial. Entonces nosotros pudimos consensuar el que no. E incluso hubo debate de que por qué tenemos que plasmarlo, pues porque tenemos que establecer que realmente está prohibido, ¿no? Y que no vamos a permitir ese uso para la protección de las personas. Esas restricciones quedaron ahí plasmadas y creo que también es algo que suma mucho
con esa visión de protección hacia las personas. Por cierto, saludos a la senadora, si ella nos ve, y a todo el equipo. Seguramente le haremos llegar este video y sabe, no solamente ella, sino todas las personas que hicieron posible esto, tanto a nivel personal como institucional, porque de verdad fue un esfuerzo bastante interesante y en el cual, pues, para entrar, yo creo que sobre el tema de datos, ¿no? Porque efectivamente, como tú señalas, más que sea una cuestión de extensión o una cuestión simplemente de diseño normativo, o inclusive que pudiera variar de países. Creo que en el caso de México, y en esto no le peleamos tanto a Unión Europea, no sé tú qué pienses, mucho se habla de que Unión Europea tiene legislación para todo. Creo que algo mutatis mutandis pasa en México. O sea, de cuánta legislación tenemos? Y creo que en ese aspecto, en una de esas podríamos tener hasta más legislación, ¿no? Y cómo precisamente a partir de este esfuerzo de no solamente identificar temáticamente todos los temas en los que incorporar la neurotecnología y los neuroderechos, sino también establecer una serie de propuestas de paquete legislativo de 35 leyes, creo que habla de la dimensión del tema, Naivi. Y esto, antes de entrar en un punto, se vuelve muy interesante desde el tema de datos porque se volvió precisamente un punto muy común, ¿no? Yo cuando menos lo vi o me fijé mucho, de que cuando hablamos de neurotecnología y sus efectos, mucho se quería asociar al tema de datos personales. Y una ley que prácticamente no se tocó fue la ley de datos, y esto les agradezco mucho la sensibilidad. No porque no sea un tema importante, sino porque en México ya tenemos un marco robusto. Yo sé que hay quienes piensan de manera distinta, pero que eventualmente se potenció esta protección a la actividad cerebral y mental, que eso nos va a dar para mucho, nos daría para mucho, de lo que es la información, ¿no? Ya que precisamente tenemos dos puntos, lo que es la tecnología y su uso, y por otra parte, los datos y su explotación. Entonces, en ese sentido, comparto que uno de los puntos principales en datos fueron tres puntos, ¿no? Uno, el tema de definir a los neurodatos, incluyendo tanto actividad cerebral, mental y en el ámbito del sistema Nervios. nervioso Ok. periférico y central, como, por otra parte, definirlos como datos personales sensibles, establecer un consentimiento informado de amplio espectro, es decir, con la posibilidad de que sea entendido y esto sea acreditable, porque cuántas veces hacemos clic, 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 clic solamente para suscribirnos en un aplicativo y esto hacemos lo mismo para neuroderechos y quedamos enajenados o pasmados. O sea, si en hipnosis sucede, ahora imagínense con neurotecnología, solamente con hacer un clic. Y finalmente, también el tema del derecho de oposición por parte de una persona cercana que se dé cuenta que la otra persona queda alienada. Entonces, en ese aspecto, ¿tú cómo viste ese tema de datos? Porque fue un tema bastante común, el tema de la privacidad, y que creo que es algo que forma parte todavía de esa caja negra, ¿no? Descubrir qué es nuestra privacidad y realmente qué tan mal podemos salir parados si no controlamos la tecnología y los accesos a su seguridad. Creo que hubo mucho debate respecto a si por default iban a ser datos sensibles, datos personales sensibles o no. Y recuerdo que hablamos de que, bueno, es que en algún momento a lo mejor ciertos datos se consideran, hace 10 años pudimos haber considerado cierta información, datos personales sensibles, y ahorita ya es más común usarlo. ¿Qué va a pasar con los neurodatos o datos neuronales en 5, no te voy a decir 10 años, en 5 años? Digo, la ley de Moore hace tiempo que la rompimos, en el sentido de que a lo mejor antes pensábamos que los biométricos por default todos eran sensibles y ahorita no, porque utilizas identificación biométrica hasta para entrar a tu casa, ¿no? Y más adelante a lo mejor ya va a ser más común, que tanto debería hacerlo. Eso es ahí, eh, creo que ahí fue uno de los temas, insisto, más debatidos. Como bien lo dices, lo de consentimiento informado. Y ahí relacionamos un poco también con el tema de la medicina, porque nos explicaron, bueno, el consentimiento informado en procedimientos médicos debe llevar ciertas fases. ¿Cómo empatarlo con el consentimiento que también se busca en materia de protección de datos personales? Y como tú lo dices, leemos todo y le damos clic a todo, por los riesgos justamente que eso va a tener. Ahorita que hablabas de los marcos legales y todo, y nada más para citar, y perdón, ahora sí la cita, en alguno de los artículos
cuando hablaba yo de inteligencia artificial y ciberseguridad en general, y me voy a permitir leerlo rápidamente. Uno de los razonamientos que ponía al final es, desafortunadamente, como la historia nos ha recordado en diversas ocasiones, un lenguaje poderoso en un documento oficial por sí solo no es suficiente para prevenir violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿no? Y esa es justo una de las preocupaciones que nosotros tenemos, cómo realmente involucrar más a las personas, cómo responsabilizar a las empresas y también a los usuarios en el uso de esa tecnología. Me quedé pensando en eso con lo que comentabas tú de los marcos, de lo que tiene la Unión Europea, que si está sobreregulado o no, de lo que nosotros tenemos. Creo que al final nuestra legislación en materia de protección de datos personales es buena, todo es perfectible, sí. Mi preocupación es esa fragmentación que se puede dar ahora, que sí debería preocuparnos, porque de nuevo, no solo es, sí, datos personales, no, es realmente el uso que se le puede dar a esa información, porque los datos se utilizan para todo. Ay, qué padre, tengo inteligencia artificial y la uso, sí, pero los datasets se entrenan de nuestros datos, sí, pero todo es datos, literal, todo es datos. Y por No, eso la preocupación en torno a eso. Todo es datos, literal. así es, y es que creo que aquí, y perdón por interrumpir, pero es para echarte más fuego y más leña, Naivi, porque creo que esto es muy importante y que se diga, y sobre todo por lo veo a nivel gubernamental. Lamentablemente, la gente sigue muy metida en la política tradicional y no se da cuenta que los problemas de geopolítica son digitales. Y en ese tema digital, pues precisamente el establecer mecanismos, instituciones y mecanismos robustos para ello es proteger tu soberanía. No, esto no nada más lo señalo porque es el poder Internet, no solamente nos sucede en México. Esto es importante que todos los países vayan viendo y que obviamente esta soberanía no es cada quien hace su burbujita de Internet, sino más bien cómo vamos generando a nivel local ese convencimiento nacional y a nivel internacional estos mecanismos. Entonces, precisamente en ese sentido, y pongo el ejemplo de DeepSeek, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención a veces la ligereza con la que toman los puntos y que, como se dio en su momento con otros temas, ya está saliendo como DeepSeek empieza a compartir datos del perfilamiento de usuarios y de la interacción con sus usuarios y lo está compartiendo con empresas chinas, o sea, algo parecido a lo que hace Facebook, perdón por la expresión, pero en el ámbito asiático. Pero ¿hasta qué punto esto representa un riesgo para la estabilidad de los países? Y para esto, para darte la palabra y sobre todo retomando, creo que un video que vimos como si fuera un manda, es el de lo sabías y ha ido avanzado con los tiempos y que nos da esa claridad de darnos cuenta que vivimos en un mundo en donde eventualmente somos inclusive, deja el universo. Si lo vemos como cultura y nos comparamos con culturas como la China, como la hindú, y no en un tema xenofóbico, en un tema competitivo, creo que ellos llevan mucha ventaja y eventualmente en ese aspecto nosotros tendríamos que preocuparnos de ir buscando, junto con la felicidad, cierta productividad. ¿Tú qué opinas en este aspecto? O sea, ¿en qué afecta el hecho que nosotros no cuidemos la soberanía de nuestra mente en comparación de lo que están haciendo otros países y sobre todo frente a los ataques de tecnología que pueden darse? A ver, creo que al final del día el dominio por el desarrollo de la tecnología, insisto, en específico de inteligencia artificial o tecnología por gigantes tecnológicos, porque a ver, sí, China, pero la verdad hablamos de empresas. Las empresas son las que están desarrollando la tecnología. Muchas veces pensamos que los países tienen mucho mejor desarrollo que las empresas y no necesariamente eso es cierto. Entonces, hablemos justamente de que esos, y no está mal, vaya, las empresas invierten y nos dan todas estas herramientas para facilitarnos la vida, pero va de nuevo, siempre va a haber un, ¿qué gano? ¿No? Porque, pues, son empresas en particulares. Entonces, ese dominio de desarrollo de tecnologías como inteligencia artificial o como la que puede venir con neurotecnologías por gigantes tecnológicos, pues sí plantea desafíos en materia de equidad de acceso, que mucho hablábamos, ¿no? De que si yo no voy a tener para pagarlo, entonces vamos a hacer esas gaps, esas brechas mucho más grandes, de regulación y de competencia justa, que mucho se ha hablado con el tema y se habló con el tema de Big Data, ¿no? La información es poder
¿Y quién tiene esos datos? Pues quien más los genere y quien más pueda procesarlos y a partir de ahí, qué mejor decisión justamente tiene. Entonces, la centralización que puede haber en pocas corporaciones, insisto, más allá de los países, pues puede restringir, por un lado, la posibilidad de que otras empresas, incluso gobiernos o entidades académicas, puedan desarrollar otros modelos, ¿no? Y que a lo mejor pueda haber ese desarrollo. Y por otro lado, pues al final del día nos vamos a volver más dependientes de esa tecnología. Si no tenemos esas capacidades o tenemos capacidades limitadas en el desarrollo o la inversión que se haga, tecnologías como inteligencia artificial o nanotecnologías, pues vamos a volvernos dependientes de proveedores privados que no necesariamente vamos a tener nosotros control sobre cómo se desarrollen esos sistemas. Ese es otro punto. Y pues también la falta de diversidad que puede verse reflejado. Al final del día, los datasets se pueden entrenar con cierta información que está sesgada y obviamente que tiene ciertas características y esos modelos sesgados pues pueden reforzar desigualdades. Además de opacidad, además de que se privatice ese conocimiento, ¿no? O que incluso esas herramientas, y mucho se habla de que hay empresas que sí cumplen con la ley y también cumplen con estándares éticos, pero hay otras empresas que no necesariamente lo hacen y entonces pueden vender esas herramientas a gobiernos que sabemos que sistemáticamente violan derechos humanos y eso también nos puede poner allí en riesgo. Entonces, eh, pues al final ese monopolio que ya tenemos de tecnología y de esta información sí genera riesgos y puede generar muchos mayores impactos. Como tú lo dices, es una cuestión geopolítica. Hace tiempo, cuando empezaba el desarrollo de inteligencia artificial, se hablaba, y creo que lo mencioné hace un rato, de que parece una carrera armamentista, en el sentido de que sale tecnología y otra empresa lo saca, y otra empresa lo saca, y otra empresa lo saca, y así vamos compitiendo una con otra. Tenemos que ser, y en su momento lo señalaba a los principios de Ginebra, de la Sociedad de la Información. La tecnología debe estar centrada en la persona, debe favorecer a la persona. Y eso es lo que tenemos que buscar, que al final del día nosotros no solo nos volvamos ese producto de la tecnología, sino que la tecnología es un producto para servirnos a nosotros. Eso es lo que nos debería importar. Sí, y en ese sentido, ¿tú qué crees que nos falta? Y digo, no me quiero ir al sentido negativo, pero para que de verdad empecemos a darnos cuenta de la importancia, deja de cuidar nuestros datos, de empezar a hablar, a desarrollar y sobre todo establecer mecanismos para ir generando la seguridad digital, porque sabemos que también los mecanismos de protección no son generalizados. Realmente como sociedad, como funcionamos, es decidimos que ciertas personas, como en el gobierno, ¿no? Se encarguen del problema, lo atiendan y en ese aspecto todos confiamos. En este sentido, ¿tú crees que sea así de fácil delegarle a alguien el tema de definir reglas de ciberseguridad? ¿O tendríamos que empezar a pensar en evolucionar en la forma en la cual nosotros nos involucramos? Porque literal, o sea, esto dejémoslo en el tema organizacional, porque esto debería preocupar a muchos líderes de empresa y esto te lo comparto porque yo mismo he visto de cómo reclutadores no tienen noción ni de ciberseguridad ni de datos y andan buscando ahí a CISOs, andan buscando ahí jefes de seguridad, de gobernanza de datos y finalmente el contratar a una persona sería como entregarle literal tu caja fuerte, porque con un incidente de ciberseguridad se te puede ir la empresa. Lo mismo sucede en nuestro caso, en el ámbito familiar. ¿Qué tanto nosotros tenemos expuesto en línea? Y no tanto en el tema de nosotros, porque a veces nosotros somos descuidados con nosotros, sino qué es lo que pasa con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, hijas. En ese sentido, ¿será algo que nosotros tendremos que desarrollar de manera común? Desde tu perspectiva y sobre todo para ir cerrando, porque ya se nos fue esta hora y de verdad agradecerte, Naivi. Tú en este aspecto, en la cultura de la ciberseguridad, ¿qué crees que es lo más importante y por qué crees que seguimos fallando tanto? Sobre todo porque si nos damos cuenta de las redes, tú porque tienes ahí esas estrategias preventivas por diseño, pero lamentablemente ahora las redes están infestadas de personas que nada más andan buscando establecer vínculos entre otras y que inclusive también desincentivan
la participación en redes sociales, porque es, oye, si me van a clonar mi perfil de Facebook, si me van a estafar, etcétera, pues mejor me salgo las redes sociales, fuera de estos beneficios que nos da, y sobre esto lo vemos en todas las tecnologías como bancos, etcétera. ¿Tú, cuál es el aspecto que crees que nos está faltando y cuál sería el alcance que debe estar? ¿Es un tema solamente de gobiernos? No, siempre he considerado que la ciberseguridad es una corresponsabilidad, ¿no? Que va desde el desarrollo, implementación, gobierno, regulaciones, empresas, hasta el usuario final. Eh, y que también tenemos que involucrarnos. Hace tiempo tuve la gran fortuna, y ahí busqué, literal, ahora sí en Google, porque trabaja ahí, de tener una pequeña charla con Vint Cerf, con Vint Cerf, uno de Ah, los uno de denominados los... padres de Internet, exactamente el creador de, junto con Khan, del protocolo TCP/IP, que es Internet. ajá. Y recuerdo que en esa época estábamos trabajando en la creación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en México, 2017, algo así. Y tuve la oportunidad de tener, en verdad, unos minutos solo con él y le platiqué, le dije, oye, es que yo estoy encargada de esta parte y estamos platicando. Digo, ¿cómo vislumbras tú la ciberseguridad? ¿No? Tú dime cómo lo ves. Y me hizo una analogía muy interesante. Me decía, a ver, cuando se crearon los vehículos, los primeros vehículos, nadie pensó en la seguridad. No tenía cinturón de seguridad, nada, ¿no? Obviamente que tuvieron que pasar muchas situaciones, en lo mismo que necesariamente queremos que pasen, para que empezara a haber estándares de seguridad hacia los vehículos, hacia las calles, hacia las señales de tránsito, todo el ecosistema fue cambiando. Entonces, en la actualidad, no puedes producir un vehículo que no cumpla con ciertos estándares de seguridad. Los concesionarios no pueden vender vehículos que no cumplan con ciertas cuestiones de seguridad. Y nosotros como usuarios, tenemos un reglamento de tránsito y no puedes salir a la calle o no puedes salir a manejar si no tienes el cinturón de seguridad, si no te multan, ¿no? Y somos los usuarios finales. Entonces, toda esa regulación, al final del día, digo, creo un aprendizaje, pero es muy interesante. Todo eso sí es un poco cómo funcionamos. A ver, los smartphones no tienen tantos años, en verdad, si nos vamos a la analogía de la tecnología de los vehículos, no queremos llegar a eso que pase tanto, pero, pero igual nosotros no salimos de nuestra casa sin cerrarla con llave, porque sabemos que vivimos en un entorno en general inseguro y que puede abrirse y que puede exponerse. Entonces, así como tenemos esas medidas hacia cuando manejamos, hacia cuando otras cuestiones, también deberíamos tenerlo para nuestros dispositivos. Las empresas pueden invertir en el mejor antivirus y en el mejor software para protegerlos. Pero si uno de sus trabajadores le da clic a algo, a un phishing o descarga algo dentro de su red, pues eso los va a exponer, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que las capas de ciberseguridad, que es tener ciberseguridad a nivel personal, nos ayuda a tener esa ciberseguridad a nivel organizacional y eso nos robustece a tener esa ciberseguridad a nivel seguridad. No podemos tener ciberseguridad a nivel organizacional si no capacito a mis usuarios. Y esa capacitación se va a ver reflejada en su vida diaria, ¿no? Y me va a ayudar a mi empresa. Y así vamos escalando. Entonces creo que es muy importante identificar, insisto, es esto, es una corresponsabilidad en donde cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones y atribuciones, pero al final del día son complementarias. Y debemos involucrarnos, regresando a lo del automóvil. Así como cuando yo voy a comprar un automóvil, le reviso todo, ¿no? Y reviso el automóvil y los frenos y la seguridad, todo. Así debería yo también hacerlo con mis interacciones en el teléfono. Insisto, cada quien tiene una relación muy personal con la tecnología, pero a partir de ahí necesitamos bases mínimas de seguridad y en verdad de medidas casi mínimas de ciberseguridad que nos pueden ayudar a prevenir muchas de las situaciones que pasan. Y ahí es donde nos tenemos que involucrar. No, pues Anaíbi, yo de verdad, esto, obviamente toda tu colaboración, tu participación, tus conocimientos, tu sensibilidad, es algo que creo que debe ser escuchado y retomado, y sobre todo también para la toma de decisiones. Creo que lo que acabas de señalar, más que hablar de un gobierno, gobernanza de la ciberseguridad, es precisamente ver de manera efectiva, pues, ese entorno al cual nosotros tenemos que empezar a prepararnos y hacerlo desde ya, porque no solamente es el smartphone, tú lo señalas porque es lo más crítico, ¿no? Sino todo dispositivo conectado. Y precisamente en ese sentido, pues, obviamente para cerrar, y que creo que esta visión, me quedo con todo esto que señalas al final,
porque creo que es un gran cierre y una gran reflexión, ¿no? Tenemos que también desmitificar la ciberseguridad. Tenemos que verlo como algo que nosotros tenemos que desarrollar desde lo más inmediato. Y creo que también retomando y pidiéndote pues ya también pues alguna reflexión final, pues también darnos cuenta que en el tema de la neurociberseguridad, o ciberneuroseguridad, como implicaría distintas alcances la palabra, eh, es darnos cuenta que si aún seguimos sin entender las capas normales de la ciberseguridad, si estamos hablando de nuestra actividad cerebral y nuestra actividad mental, en el cual nuestro cerebro sigue siendo una caja negra y que además esa caja negra sigue siendo un cúmulo de un hub que interconecta con múltiples sensores, como lo que es la vista, lo que es el tema de la percepción, el calor, la temperatura, el magnetismo, las ondas de luz ultravioleta. O sea, tú en este aspecto, ¿cuáles son los elementos que crees? Porque si no, al rato todos vamos a andar en trajes como extraterrestres, ¿no? Porque nos vamos a andar protegiendo de todo, ¿no? ¿Tú cómo crees que podemos conservar lo humano? Y ya en este cierre, pues, de que ya se nos acabó el tiempo y gracias porque de verdad siempre platicar contigo es un privilegio y pues espero que esto pues sea del gusto de todas las personas que nos acompañan. No, de nuevo, gracias a ti por la invitación. A ver, la ciberseguridad y como bien me lo han enseñado muchos de mis grandes colegas, amigos y personas muy cercanas a técnicos, es una gestión de riesgos, ¿no? Así cuando salimos a la calle gestionamos nuestros riesgos, de qué calle voy a tomar, hacia dónde voy, cómo traigo el vehículo y demás. Esto no es diferente. Entonces, a partir de, insisto, que a lo mejor algunas personas van a tener más tolerancia a exponer su vida privada adelante, a lo mejor otras no, pero más que nada es involucrarnos. Hay una reflexión que en algún foro de UNESCO, uno de los expertos en neurociencia comentó, y la quiero retomar como para ir cerrando y ponernos a pensar cuál es la importancia de proteger nuestra mente, ¿no? Nuestra privacidad mental, pero sobre todo nuestra integridad como personas. Y viene justamente en la Carta de Constitución de la UNESCO y dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Wow. Esa es la reflexión que les dejo. Jugar con nuestra mente y robarnos esa integridad que es como que el último bastión de nuestra dignidad humana es un riesgo y una amenaza real con la tecnología que tenemos. Entonces, he ahí la importancia porque no es solamente nosotros, sino es en sociedad y en comunidad el impacto que puede tener este tipo de manipulaciones y el impacto que puede tener ese tipo de información. Pues Ana Ivy, muchas gracias. Te dejamos descansar de un gran fin de semana ahora sí que lo mereces porque estás siempre muy apurada. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. Como saben, pues esto no nace que en Facebook, lo pasamos ya también a YouTube. Y pues invitarlos a también seguir, buscar, consultar con los expertos, busquen a Naivi, precisamente porque creo que en la medida que vayamos tomando estas medidas de manera guiada e informada, pues vamos teniendo mejores posibilidades a generar este concepto de resiliencia. Entonces, Ana Ivy la encuentran en X como Ana Ivy, ella señala que es la única Ana Ivy en X, es cierto, y también en LinkedIn. Ana Ivy Becerril. Ana Ivy, muchísimas gracias. Ojalá pues vayan evolucionando estas charlas digitales, tengamos la oportunidad de volver a platicar o en cualquier espacio que nos toca y que de verdad es un privilegio y un gusto, Ana Ivy. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos por su tiempo, por su interés y gracias a ti de nuevo por la invitación y en verdad, reitero, por toda la experiencia y todo el aprendizaje del último año. Es un privilegio. Pues muchas gracias. Pues hasta aquí damos cierre a la transmisión de la charla digital de hoy, precisamente generando esa resiliencia frente a los retos informáticos y pues aquí de verdad aprovechando el tiempo y agradeciendo pues todo este carisma, todo este también eh, conocimiento y sensibilidad, Ana Ivy, porque de verdad creo que esto en la práctica que nos ha tocado verlo a nivel organizacional marca la diferencia.
Muchas gracias, Ana Ivy. Buenas noches y pues saludos a todas y a todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Bye.